Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Yo soy Anet de la Cruz y les estaré hablando sobre lo que es el talento, o sea, cómo descubrir tu talento y propósito de vida. Y para eso vamos a ver en esta exponencia algunos pasos y algunos factores que influyen en saber cuáles son esas habilidades que posee y a través de ella llegar a tu propósito de vida. El talento no es más que la capacidad de poder hacer algo y hacerla bien. Entonces, una persona talentosa es una persona que tiene la capacidad o la habilidad de hacer algo bien. O sea, ya sea en el ámbito artístico, en el ámbito laboral, en algún aspecto de su vida, que realmente tenga esa capacidad y lo haga de manera con esa naturalidad, que se le dé bien y que los demás lo valoren bien. Entonces, para descubrir cuál es nuestro talento, las primeras preguntas o el primer paso que debemos hacer es realizarnos las siguientes preguntas, que son, que debes saber qué cosas te gustan, saber cuáles son las cosas que te gustan, cuáles cosas tú haces bien y cómo los otros valoran esas cosas que tú consideras que te gustan y que te hacen y que haces bien. Es importante hacernos esa pregunta. Al momento que lleguemos a este punto, de inmediato analizaremos la respuesta que tenemos para cada una de ellas. Sin embargo, no todos nos respondemos esta pregunta. A veces nos quedamos incluso pensando, porque muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. No hemos dedicado tiempo a conocernos. Y una de las herramientas que te voy a facilitar en el día de hoy es el FODA, para que puedas conocerte bien a ti mismo. Y sí, el FODA. El FODA lo escuchamos muchas veces como, es un análisis, obviamente, y lo escuchamos muchas veces en el área empresarial, en el área profesional, para aplicarlo realmente a lo que son instituciones. Pero el FODA también puede ser aplicado a una persona, es decir, en este caso, a nosotros mismos. El FODA, que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que es lo que quiere decir este análisis, nosotros lo podemos aplicar, podemos colocarlo, podemos colocar podemos colocar estas cuatro partes y en base a esto comenzar a analizarnos. Por ejemplo, saber cuáles son nuestras debilidades. Aquí vamos a hacernos preguntas de cuáles son las cosas que me limitan o qué es lo que me limita, hacer lo que a mí me gusta y hacer aquello que yo considero que realmente hago bien. Eso es lo primero. Luego saber cuáles son las amenazas, o sea, qué hacen mis competidores, o sea, mi competencia, qué aspectos externos me afectan a mí. Si hay algún aspecto social, algún aspecto económico o algún aspecto político que me pueda afectar. En el aspecto económico, por ejemplo, el hecho de que no obtenga el dinero, el ingreso suficiente para hacer quizá eso que me gusta o invertir en eso que me gusta. O sea, vamos a analizarlo desde ese punto de vista. Y saber también cuáles son nuestras fortalezas, o sea, cuáles son las cosas que yo considero que hago bien y que los demás valoran que estén bien. Entonces, esas debilidades, esas fortalezas, también la vamos a escribir dentro de este recuadro. En el recuadro de las oportunidades vamos a analizar cuáles son los escenarios, las circunstancias que nosotros podemos aprovechar para desarrollar o hacer eso que nos gusta, que es bastante importante. Ya cuando tengamos esto identificado, que podamos hacer nuestro análisis FODA, aplicárnoslos, cuando ya estemos en este punto, donde ya tengamos una idea de qué es lo que nos gusta, cuáles son las cosas que nos gustan hacer, qué tipo de actividades, qué habilidades se nos dan bien y que podamos ya ya tengamos lo que es nuestro análisis FODA, que ya lo hemos llevado a cabo, que sepamos bien cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y amenazas. Entonces vamos al siguiente paso, que es saber que si eso que me gusta realmente me apasiona, porque lo que me gusta hacer
o en este caso tiene que apasionarme, tengo que sentir pasión. ¿Por qué? Porque la pasión va a ser un aspecto fundamental en el momento en que nosotros necesitemos automotivarnos. Tú te puedes automotivar, es cierto, pero si tú tienes la pasión te impulsa a que esa motivación perdure en el tiempo. O sea, no es que un día yo me levanto con el deseo de querer llevarme el mundo por delante y al otro día sin deseo de nada. No, la pasión hará que esa motivación hacia nosotros mismos, ese impulso, se mantenga de manera constante. Ya una vez que tengamos identificado que lo que nos gusta realmente nos apasiona, entonces vamos a enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo y qué queremos hacer. ¿Por qué es importante estar enfocado? Estar enfocado es importante porque a la medida de que nosotros entendamos lo que nosotros queremos hacer, sepamos cuál es nuestro objetivo o a qué nos queremos dedicar realmente, vamos a evitar perder el tiempo en cosas que realmente quizás no nos gustan o no están siendo productivas y no nos están llevando al camino que nosotros deseamos llegar. Es importante. También continuar con la preparación. Una vez que estés enfocado, que sepas bien lo que quieres, debes de continuar preparándote. La preparación es importante porque la preparación te ayuda a que vayas dando pasos pequeños hacia la meta. Y nosotros debemos estar preparados también cuando se presenten las oportunidades que estamos esperando. Ya que estamos enfocados, que vamos preparándonos mientras llegamos a esa meta que deseamos llegar, entonces está la práctica. Debemos de continuar practicando. Debemos de tener una práctica, debemos de ser constante en lo que nos gusta y en lo que estamos haciendo. La práctica nos ayudará mucho también a mejorar nuestra técnica o nuestra metodología dependiendo del ámbito al cual nos dediquemos. Y tener en cuenta lo que es el fracaso. Muchos le tememos a lo que es el fracaso, a que las cosas no nos salgan bien, a que eso no llegue a ser lo que realmente nosotros deseamos hacer. Sin embargo, el fracaso es importante porque es un medidor. ¿Por qué es un medidor? Porque el fracaso te dice a ti o nos dice a nosotros que mientras más veces nosotros hemos fracasado o más veces hayamos cometido errores, mientras más veces tropecemos, eso quiere decir entonces que nosotros hemos sido constantes, es decir, que estamos enfocando hacia nuestro objetivo y que aunque no nos vaya bien, nosotros volvemos a hacerlo hasta que podamos perfeccionar la técnica y nuestra metodología, hasta que nosotros podamos llegar a la meta que nos hemos propuesto. Entonces, es importante porque dependiendo de las veces que tú fracases, eso quiere decir que esas veces son las que tú lo has intentado y lo continúas intentando. Ya teniendo todos estos pasos culminados, entonces pasamos a lo que es identificar las personas que te rodean. Las personas que son más importantes en nuestras vidas, a veces les restamos importancia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué debemos de saber quiénes tenemos a nuestro alrededor? Porque esas personas nos ayudarán también de cierta manera con nuestro propósito. Por lo tanto, si tenemos una persona negativa a nuestro alrededor, que no cree en nosotros, que no cree en el talento que nosotros tenemos, entonces nosotros no vamos a poder lograr lo que es la automotivación, todo lo contrario, vamos a estar desmotivados. Entonces vamos a identificar esas personas en nuestras vidas que son importantes y que nos están aportando también, o sea, ya sea nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, y dentro de ellos poder seleccionar aquellos que sí te van a ayudar a llegar a tu propósito, aquellos que te apoyan, aquellos que creen en ti, aquellos que te impulsan y que te motivan. Entonces, ya una vez identificamos esas personas, comenzamos entonces a eliminar las excusas. Llegamos al punto de ver por qué nosotros nos estamos limitando, por qué estamos limitando
limitando las cosas que nos gustan hacer o las cosas que nos gusta hacer y que queremos lograr. Es por tiempo, es por dinero, es por salud. O sea, ¿qué me está limitando a mí a no hacer lo que yo quiero hacer? Es miedo, que muchas veces una de las limitaciones más común o la limitación más común que tenemos es el miedo. Entonces debemos de identificar cuáles son esas excusas y luego trabajarlas para poder eliminarlas. Y ya teniendo todo este parámetro, pasamos a lo que es el trabajo en equipo. Anteriormente habíamos hablado que vamos a identificar las personas que sí nos aportan, que sí nos ayudan. Y también, entonces, con ellas o con otras personas, si es una institución que pertenecemos, dependiendo del contexto en el cual nos encontremos, entonces vamos a trabajar en equipo. Trabajar en equipo es importante, es muy importante, porque el trabajo en equipo aumenta tu talento. Aunque los yoístas piensen que el trabajo en equipo no se puede hacer porque te van a opacar, porque vas a resaltar, la otra persona puede resaltar más que yo, eso debemos de saber controlarlo. Y aunque hablamos mucho en la actualidad de lo que es el trabajo en equipo, la realidad es que hay muchas personas que son yoístas y debemos de saber identificarlas también, alejarnos de ese tipo de personas y nosotros enfocarnos en trabajar en equipo para que nuestro talento aumente, porque nosotros no somos un pulpo, no podemos hacerlo todo. Y si tenemos la capacidad de hacerlo todo, no tenemos el tiempo. Y si tenemos el tiempo, no tenemos la capacidad de hacerlo todo. Entonces, es importante el trabajo en equipo. Y también ver el talento como un valor agregado. Ver el talento como un valor agregado es algo que se ha convertido y continuará siendo tendencia. Hablamos de valor agregado y muchos de ustedes pensarán, valor agregado, sí, pero valor agregado a la persona. No, en este caso no es un valor agregado a la empresa como tal, a un servicio o a un producto como tal, sino agregado a nosotros mismos. Y es por eso que vemos ahora que muchas empresas y muchas áreas de reclutamiento se refieren a lo que es gestionar el talento humano. No están gestionando personas como tal o simplemente personas porque son personas. No, estamos gestionando el talento que tiene esa persona, que es lo que buscan o están buscando las empresas actualmente, porque eso le suma, eso le ayuda. Y es que las empresas tienen 4 factores importantes que toman en cuenta al momento de gestionar lo que es el talento humano, que es lo que sabe hacer la persona, la capacidad que tiene para hacer eso, el deseo que tiene de hacerlo y qué cosas ellos le pueden permitir hacer. Entonces, es aquí que viene lo que es el talento como un valor añadido a mi persona, como un valor añadido a mí como profesional, que me puede sumar a mí y le puede sumar a la empresa. Entonces, debemos de tener claro que el talento entonces es habilidad más capacidad, más actitud, más circunstancias. O sea, nosotros debemos de tener la habilidad, debemos de saber hacer algo, tener la capacidad para hacerlo bien, hacerlo de buena manera, con deseos de que se hagan bien las cosas, independientemente de las circunstancias. Y eso es el talento. Y aquí, con respecto a las circunstancias, recordarles esa frase que es bastante importante. Nosotros somos producto de las decisiones que tomamos, no somos producto de nuestras circunstancias, porque hay circunstancias que nosotros no podemos manejarla, o sea, no podemos variarla o cambiarla. Sin embargo, nosotros sí somos dueños de nuestras decisiones, de las cosas que optemos hacer. Entonces, es por eso tener siempre esta frase que nos ayudará siempre a recordarnos. Somos producto de nuestras decisiones. Dependiendo de lo que yo decida ahora, es lo que voy a obtener y es lo que voy a lograr o es lo que voy a cosechar, independientemente de la circunstancia o el escenario en el cual me encuentre. Entonces, decimos ya de manera resumida
que hemos visto aquí, que la iniciativa activa mi talento. No hacemos nada con planificar, con escribir nuestro propósito de vida, con saber cuáles son nuestros talentos y nuestras habilidades, sino comenzamos a implementarlas. Necesitamos ser un poquito arriesgados, necesitamos arriesgar, necesitamos poner a prueba el talento que nosotros tenemos. Eso es importante. Entonces, hablamos de lo que es que el enfoque dirige mi talento, la preparación posiciona mi talento, la perseverancia sostiene mi talento, la práctica afina mi talento, el valor prueba mi talento, la disposición de aprender amplía mi talento, el carácter protege mi talento, las relaciones influyen en mi talento, la responsabilidad fortalece mi talento y el trabajo en equipo multiplica mi talento. Eso es lo que hemos básicamente hablado y de manera resumida, y me quiero detener específicamente en que las relaciones influyen en mi talento. Sí, las relaciones pueden impactar de manera positiva o negativa tu talento, e incluso dependiendo de las relaciones que tú tengas, puede ver una oportunidad para tú desarrollar o poner a prueba tu talento, y eso es importante. Recordar también que si disfrutas de algo que haces, o sea, si eso que te gusta te apasiona, pero no lo haces bien, o los demás no lo valoran bien, o no creen que tú realmente lo haces bien, entonces eso no es un talento. Tu talento, o para que esa habilidad o eso que tú piensas sea realmente tu talento, debe ser que te guste, que la hagas bien o que lo hagas bien, que te guste, que lo hagas bien y que las demás personas lo valoren bien. Entonces, eso es importante, porque de lo contrario, si nos quedamos haciendo algo que no nos gusta, entonces eso que no nos gusta y que los demás lo valoran bien, eso no necesariamente es el talento. O sea, tienen que tener estas tres condiciones: que te gusten, que lo hagas bien y que los demás lo valoren bien. Entonces, eso es sumamente importante. Y ya para concluir, entonces, recordar que cuando hago las cosas para las que fui diseñado, me siento realmente vivo. Cuando hago las cosas para las que fui diseñado, me siento realmente vivo, que es una frase también de John Maxwell, que es importante tenerlo en cuenta. Cuando tú haces algo que te gusta, tú te sientes vivo. Ese es tu propósito de vida, y aquí la importancia de por qué saber cuáles son nuestros talentos, y saber nuestro talento nos va a guiar a saber cuál es nuestro propósito en la vida. Nosotros no podemos tener un propósito en la vida que nos haga infeliz o que no nos guste. Entonces debe de haber una conexión en aquello que yo hago o en lo que es mi talento con lo que es mi propósito de vida. De lo contrario, si hago algo que no es mi talento y que lo hago simplemente, en el hipotético caso que lo hago simplemente por el provecho monetario o por los resultados monetarios, entonces voy a caer en una rutina, y no es eso lo que buscamos. Entonces vamos a enfocarnos, vamos a saber qué es lo que nos gusta bien, vamos a dirigirnos hacia nuestras metas en vez de estar perdiendo tiempo en cosas que quizás no nos gusten y que lo hagamos simplemente porque nos deje dinero, cuando podemos hacer algo que realmente nos guste y que nos pueda ofrecer y que nos pueda dar beneficios monetarios. Es cuando. Así que espero que hayan aprendido bastante. Nos vemos en una próxima ocasión.